Bien, un tema importante, lo comentábamos antes de irnos a la pausa, es que tiene que ver con los derechos humanos de las víctimas. Y si hay alguien que de alguna manera se ve afectado justo en estos derechos, son todas las víctimas de delitos. Y estamos hablando no solo de homicidio, que es el grado pues, más alto, la desaparición, pero hay víctimas de extorsión, hay víctimas de amenaza, hay víctimas de robo en casa, que ya se sienten vulnerados nada más en sus, pues imagínate, en su casa por los delincuentes. ¿Cómo trabaja la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en la protección de los derechos humanos de estas personas? Mira, en primer lugar me gustaría como hacer mención de que es muy importante que reconozcamos que existe un problema en el Estado, en el país, evidentemente, pero también en el Estado, derivado de toda esta Sí, situación, claro, claro. de violencia y que genera una violación continua a los derechos humanos de las personas. Que ese problema es real y que hay que reconocerlo y visibilizarlo. Y que obedece a distintas, digamos, causas, ¿no? Hay muchas situaciones estructurales y hay otras situaciones momentáneas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las propias víctimas de delitos, las propias familias buscadoras o personas familiares desaparecidos, al querer encontrar a su familiar o al querer buscar justicia, terminan siendo ellas también víctimas de amenazas, de persecución, o de desaparición, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar muy de la mano para generarles condiciones para que sus derechos humanos sean respetados. El mecanismo con el que contamos es la asesoría jurídica, que les da todo ese acompañamiento, toda esa representación para defender sus derechos. Defender los derechos de quienes están tratando de obtener justicia y de obtener verdad y de obtener reparación en ese sentido. Entonces, sí hay un tema como muy importante de generar las condiciones de transformación para la atención a las víctimas. Y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, la labor que puede hacer la Procuraduría de Derechos Humanos para generar las condiciones de acompañamiento y de definir, digamos, de encontrar las causas estructurales que están generando esta violencia y a veces la atención indebida por parte de la Fiscalía, por parte de las propias autoridades de seguridad pública, En etcétera, especial la municipal, ¿no? Que muchas veces caen en este o tipo las de... municipales. Porque el simple hecho de ignorar en algunos casos alguna denuncia hecha directamente al primer respondiente, que en este caso es la policía municipal, ya representa una violación a los derechos Así es. humanos. Por eso se requiere, y ahorita estamos en un tiempo importante, porque se requiere fortalecer la procuración de los derechos humanos. Existe una instancia que se llama la Procuraduría de Derechos Humanos, es el equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Estado, y esa instancia tiene que ser un acompañante real de las víctimas por un lado, pero por otro lado tiene que asumir las causas estructurales. Hoy siento digamos en la experiencia que nosotros hemos tenido que es importante que esta Procuraduría tenga un rol muy importante. Las víctimas nos han estado insistiendo en que apoyemos una Procuraduría más fuerte, una Procuraduría de los Derechos Humanos que realmente aborde pues las necesidades más de fondo y que incluso colabore para que se busque que las víctimas tengan acceso real a una reparación integral, que tenga medidas de reparación colectiva, por ejemplo, que acompañe a determinados grupos. Un tema ahorita que sería muy interesante para la nueva Procuraduría de los Derechos Humanos, por ejemplo, es que se logre que haya reparaciones de carácter administrativo. ¿Qué significa reparaciones de carácter administrativo? Que las propias autoridades puedan decir, en el caso, por ejemplo, de víctimas de homicidio de hace años, oye, te voy a dar una compensación económica sin que tengas sentencia, etcétera, para que salgas adelante en tu camino. Eso hoy no se puede, pero con una Procuraduría no se puede porque no hay mecanismos, pero la Procuraduría de Derechos Humanos podría impulsar a través de recomendaciones
que estos mecanismos puedan ser reales. Entonces, mecanismos que ya funcionan en algunos otros lados, que ¿no? ya funcionan, sí, en otros lados, por ejemplo, en Colombia funciona muy bien ese mecanismo y que aquí en México no se ha experimentado. Hay la idea de que en Guanajuato se puede hacer este proceso, ya sea a través de la Comisión de Víctimas o con el impulso de la Procuraduría de Derechos Humanos. Hoy tenemos una serie de colectivos, casi la gran mayoría de los colectivos de desaparición, que nos están insistiendo en que la propia personal de la Comisión de Víctimas pueda tener una mayor cercanía con el trabajo y la defensa de los derechos humanos. Por eso estamos bajo la consideración de participar en el proceso de selección. De selección del Procurador de Derechos Humanos para que esa Procuraduría tenga un mayor acercamiento con las víctimas, un trabajo mucho más humano y más de fondo, ¿no? Que llegue realmente a las causas estructurales, que se pueda generar a través del trabajo de la Procuraduría un mecanismo eficiente que haga que de verdad las víctimas puedan ser acompañadas por el Estado y que llame la atención y que tenga voz real, tenga una voz real de las víctimas, que genere agenda, que genere propuesta para el Estado, cosa que todavía falta por ver. Pues está abierta en este momento la convocatoria, ¿verdad? Que la abrió el Congreso del Estado. Digo, tú eres un perfil que ya has estado dentro, y lo comentabas, ¿no? En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ya conoces el manejo de esta área, ¿no? Sí, estamos en la consideración por la solicitud que nos están haciendo las familias de que digamos, de que fortalezcamos la Procuración de Derechos Humanos a través de nuestra participación, de la participación ahora mía en este proceso. Sí lo estamos considerando seriamente, sobre todo porque son las propias familias las que están solicitando que tengamos que hagamos esta ese participación. Y por lo menos el primer ejercicio va a ser meter en la discusión de la Procuraduría de Derechos Humanos la necesidad de transformar el organismo para que realmente tenga un sentido de acompañamiento real, profundo, a las causas más estructurales que están generando esta violencia. Así es. Mañana lunes se mantiene la convocatoria. ¿Cuándo te estarías inscribiendo? Pues sí, estos días está por vencerse la convocatoria, sería entre lunes y martes, donde vamos a llevar los papeles y esperamos, y esperamos que los distintos grupos políticos vean en este perfil, que es un perfil más técnico, menos político, no partidista. Porque además no eres militante de ningún partido. De ningún partido. Mi experiencia es técnica en derechos humanos y en atención a víctimas, y creo que eso es lo que podemos aportar desde la experiencia que hemos vivido aquí los últimos años. Hay y lo voy a decir abiertamente, hay un temor de repente de los gobiernos, ¿no? De no poner a alguien a modo porque luego terminan convirtiéndose en un tirador desde la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cómo sería tu relación con los gobiernos? Porque pues te tocaría atender a todo el Estado, ¿no? Municipios, sí. Estado. ¿Cómo sería tu relación? Mira, en primer lugar, la Procuraduría tiene que ser verdaderamente autónoma e independiente de los poderes. En su toma de decisiones, totalmente. Entonces, tiene que ser, pero al mismo tiempo tiene que establecer canales de comunicación para pues generar cambios. No se trata de una Procuraduría de Derechos Humanos que golpee a uno o a otro por algún interés político, sino que analice técnicamente las situaciones y busque encontrar soluciones más de fondo, que generen cambios y transformaciones y que se pronuncie abiertamente sobre los temas de derechos humanos que están en discusión y que requieren una voz técnica, profesional, especializada, que vaya señalando cuáles son los caminos. Y por supuesto que se harán las investigaciones sobre las posibles violaciones de derechos humanos y las recomendaciones con la mayor profundidad posible, pero siempre con respeto, sin instrumentalizar. Yo creo que ese es
el gran riesgo, instrumentalizar los derechos humanos a favor o en contra de alguna posición política o de algún interés específico. Entonces, por eso creo que el perfil con el que estamos, con el que estamos proponiendo es un perfil donde no hay amistades, ni enemistades, ni compadrazgos, ni afiliaciones políticas de ningún tipo, ¿no? Y es un conocimiento puramente técnico, especializado, centralizado en las víctimas, fundamentalmente, y en una atención en el campo. Pues bien, mi querido Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos y pues como te digo, mucho éxito en esto que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio. Gracias, y yo le invito a que se quede en la señal de Canal 6, tenemos todavía mucho que ofrecerle en esta noche de domingo, y le invito también para que mañana por la mañana con los compañeros Carlos Rozanoff y Excel George en Telediario Matutino vea un resumen de esta plática. No se la pierda tampoco el día de mañana en nuestra edición impresa del periódico Milenio. Volvemos el próximo domingo en otro programa aquí en Cambios.